Dios te bendiga en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver una enseñanza que se llama ídolos e idolatría. Cuando nos hablan de ídolos, lo que se nos viene a la mente es un pueblo así de una era muy antigua, inclinado ante una piedra o un tronco de madera, de alguna forma que a alguien se le ocurrió, ¿no? Pero no nos llega a la mente nada que tenga que ver con nuestros días modernos y tecnológicos. Es que un ídolo no pareciera estar asociado a nada de este siglo XXI. Sin embargo, el significado que da el diccionario no tiene nada que ver con el siglo que usted viva. Dice lo siguiente el diccionario: figura de un dios al que se adora. También dice persona o cosa excesivamente amada o admirada. Pero antes de adentrarnos más en esta enseñanza, debemos preguntarnos primeramente si está disponible ver a Dios para poder entender todo esto. Para esto vayamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 12, que dice lo siguiente: nadie jamás ha visto a Dios. Donde dicen nadie es ninguna persona, cero personas. Y jamás es nunca. Entonces quiere decir que nadie, o sea, absolutamente nadie, no hay ni siquiera una sola persona que alguna vez en la vida, que alguna vez en la historia, que alguna vez, absolutamente nunca, nadie ha visto a Dios. Este versículo es muy claro. Contrariamente a lo que muchísima gente piensa, la palabra de Dios entonces dice bien claro que no está disponible ver a Dios. Observen además que este versículo de esta primera epístola de Juan se escribió después de Cristo. Inclusive los investigadores piensan que fue escrito décadas después de la ascensión de Cristo. Bueno, teniendo esto claro, entonces surge una pregunta: ¿por qué no está disponible ver a Dios? Bueno, la respuesta a esto la encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 4. En los versículos 10 al 12 dice lo siguiente: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme, que significa respetarme, para respetarme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Dios se da a conocer en palabra. Esa es la forma que Dios escogió para darse a conocer, mediante su palabra. Si usted ve la foto de una persona, ¿eso quiere decir que ya usted conoce a esa persona? Por supuesto que no, ¿verdad? Bueno, pero vamos a seguir leyendo este capítulo, en los versículos 13 al 16, para obtener la respuesta a las preguntas que nos hicimos. Dice lo siguiente, en el versículo 13: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Fíjense, Dios está recalcando otra vez que ninguna figura vieron, ¿no? Lo está diciendo por segunda vez. Pero sigamos leyendo para ver la respuesta. Dice en el versículo 16: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra,
Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Dios nos hizo y conoce perfectamente la naturaleza del ser humano. Él sabe que el sentido de la vista del hombre tiene preeminencia sobre los demás sentidos y que el ser humano es atraído a adorar, a reverenciar o venerar, como usted le quiera decir, porque son sinónimos las palabras, lo que impresiona su vista. Fíjense una cosa, en Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Así es, Dios es espíritu, como dice este versículo. Y un espíritu no tiene forma ni parecer. De hecho, la palabra espíritu que se utiliza en todo el Nuevo Testamento es la palabra griega neuma, ¿no? Resulta conocida, ¿no?, familiar, porque neuma es la raíz de otras palabras que nosotros utilizamos como neumático, ¿no? Bueno, el neuma quiere decir aire, ¿no? Y el aire no tiene forma. De allí que los griegos usaran la misma palabra para significar aire y espíritu, porque no tienen forma ni parecer. Entonces, el espíritu es neuma, no tiene forma ni parecer. Así que por esta razón Dios no asumía ninguna forma, porque Él sabe que si lo hacía, el hombre sería atraído a ser un ídolo de esa forma y dejaría de lado la verdad, que es su palabra. Su palabra es lo importante, no la forma. Nosotros, como hijos de Dios, conocedores de su palabra, no podemos dejar su palabra y desviarnos como hacíamos antes. Efesios 2, versículo 3 dice lo siguiente: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ídolos no solo son imágenes o esculturas de cualquier forma, sino todo aquello que pretenda ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. En una oportunidad, un compañero de trabajo me dijo: es que yo amo mi trabajo. Para mí mi trabajo es lo primero en mi vida. Yo le respondí: bueno, yo no amo mi trabajo. Yo lo que sí es que yo hago mi trabajo con amor. Eso es diferente, ¿no? Porque cuando uno hace las cosas con amor, las cosas salen bien. Y cuando uno hace las cosas como para Dios, entonces las cosas salen bien. ¿Ves? Pero para él, su trabajo ocupaba el primer lugar en su vida. El lugar que debería estar ocupado por Dios estaba ocupado por él, por su trabajo. Así que para él, su trabajo era su ídolo. Dios es eterno. Cualquier otra cosa es efímera, no dura nada. Así son los ídolos. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios no se puede ver, pero es eterno y verdadero. Solo lo podemos conocer por medio de su palabra, y así podemos conocer cuál es su voluntad. Éxodo 20, versículos 4 y 5 dice lo siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo se sentiría usted al saber que el lugar suyo en el corazón de su esposa o su esposo lo ocupa otra persona? ¿Usted se sentiría feliz? Bueno, a Dios no le gusta que nosotros le quitemos de su puesto en nuestros corazones para poner cualquier otra cosa. Fíjense, estos
versículos que acabamos de leer en Éxodo son el segundo mandamiento, o es el segundo mandamiento de entre los 10. Pero usted dirá, bueno, pero a mí eso no me lo enseñaron así, ¿no? A mí no me dijeron que ese era el segundo mandamiento, que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Pero si usted lee el capítulo 20 de Éxodo, ahí están los 10 mandamientos, uno a uno. Y el primero es que no harás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo es no te harás imagen de ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos ni debajo de la tierra. Y así usted ve cada uno de los versículos, le va diciendo cada uno de los 10 mandamientos y llega hasta el número 10, que es: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero usted dirá, bueno, pero a mí no me enseñaron eso, a mí me enseñaron otra cosa. Claro, ese versículo lo sacaron de las enseñanzas de los 10 mandamientos, lo sacaron de los 10 mandamientos y no nos enseñaron eso. Claro, al sacarlo quedan 9. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron el 10, el 10º mandamiento, que es: no codiciarás nada de tu prójimo, ¿no? Y agregaron, lo dividieron en 2, pues. En no desearás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos, ¿no? Así que está pues bien claro de que es un mandamiento. El segundo mandamiento es de no te harás imágenes, ¿no? Es que cuando se trata de ídolos, Dios no se anda con rodeos ni con sutileza. No busca adulterar su palabra para que parezca más agradable a los ojos a los oídos de las personas. No, Él es muy directo porque es una abominación para Él. Fíjense lo que dice Deuteronomio 27, versículo 15. Dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Y en el libro de Salmos dice lo siguiente, en el capítulo 96, versículos 4 y 5. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. La palabra ídolos en esta versión Reina Valera es nadería, es decir, un ídolo es nada. Por esta razón en la Biblia se le llama vanidad a la idolatría, porque vanidad es calidad de vano y vano es nada. Jeremías 10, versículos 1 al 6 dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, y hoy también con telas brillantes y cuentica brillante. Con clavos y martillo lo afirman para que no se muevan. Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Cualquier semejanza de lo dicho en estos versículos con alguna procesión que usted haya visto con alguna estatua es pura coincidencia. No, no es pura coincidencia. Pero, como dije, la idolatría no es solo el culto a imágenes, sino también todo aquello que pretenda, toda acción que pretenda ocupar el lugar de Dios.
Y para terminar, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5, que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas nos alejan de Dios, o mejor dicho, hacen que las personas quiten a Dios de su lugar primordial en sus vidas. La palabra de Dios documenta ampliamente lo adverso de la idolatría. Nos amonesta respecto a los ídolos y nos exhorta a amarlos en espíritu y en verdad. Así que, hermanos amados míos en Cristo Jesús, pongamos la palabra de Dios en primer lugar, porque la palabra de Dios es Dios y Dios es su palabra. Si usted por ignorancia ha practicado alguna forma de idolatría, no se condene, simplemente deje de hacerlo y extiéndase hacia adelante a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.